¿Quieres saber qué es mejor, cuarzo o madera para tu meseta o countertop? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y en este canal encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que vayas a renovar tu cocina o a comprar una propiedad o la piensas comprar y estás pensando en renovar esa cocina porque no te gusta cómo está, entonces estás buscando valoraciones de diferentes tipos de materiales para utilizar para esa meseta. Por lo tanto, te dejo un video por acá donde te hago una comparación entre cuarzo, granito y el mármol, cuál de los tres es mejor opción para ti. Pero ya una vez que hayas decidido qué material vas a coger o por primera vez estás buscando, ya decidido y dices, bueno, voy a descartar y voy a tengo una opción entre cuarzo y utilizar madera. Entonces, ¿cuál de las dos utilizar para ti? Entonces, lo primero que tienes que hacer, como siempre digo, hacer un checklist o hacer una lista y marcar los pros y los contras que tiene para ti hacer eso, porque en dependencia de la actividad, si eres una persona como que tienes que te gusta estar los fines de semana, estar en la cocina, o simplemente de vez en cuando, o sea, vas a la cocina porque no te queda de otra, entrar y salir, o estás buscando hacer esa remodelación y que tenga un punto extra para que le dé esa vista que tanto tú quieres y aumente el valor de la propiedad, entonces ya de decir, bueno, ok, quiero este tipo de material, quiero este tipo de otro y empiezo a valorar. Por ejemplo, si empezamos por el cuarzo tienes dos variantes, o el hecho por el hombre o piedra natural. La piedra natural, en caso del material cuando lo compres, ya que la que hecha por el hombre evidentemente va a costarte más, pero tiene que el pulido entre uno y otro, ya que la piedra natural al pulirla va a tener que la gente busca siempre que esté como honey made, que es como un color tipo, ¿sabes? Como si fuera las color de la miel, que tiene unos huequitos. Entonces buscan que sea un material más poroso porque la gente no quiere que tenga tanto brillo. Entonces la que es hecha por el hombre va a resistir más, ya viene con el sealer incorporado, que en caso de la piedra natural que te pueden comprar en los suppliers o en tiendas que vendan este tipo de materiales, que ahí tendrías que ir con tu losero y decir, bueno, mira, este es el material que quiero. Y le preguntas a la persona que te vende, mira, ¿esto qué material es? Esto es cuarzo, ok, ¿es piedra, es hecha por el hombre o es piedra natural? Si no, es piedra hecha por el hombre, ok, perfecto, entonces ya viene con el sealer, ¿qué tipo de terminación tiene? Entonces tu losero que va a trabajar ese trabajo, va a hacerlo, entonces tiene que chequear contigo y decir, ok, mira, con estas dimensiones perfectamente alcanza para la meseta que quiere, o tenemos que comprar dos losas de piedra para poder hacer el trabajo. O sea, tienes que valorar eso en tus números a la hora de hacer ese trabajo. Y en caso del cuarzo hecho por el hombre, te va a tener un poco más de resistencia cuando pones elementos calientes, ya que la piedra natural del cuarzo tiene que no es muy bueno aguantando temperatura. Por lo tanto, siempre tienes que poner una superficie donde lo puedas sostener y lo puedas mantener. Y el tema de la limpieza, que una vez que tiene tanto el natural como el hecho por el hombre, que los dos deben tener puesto sealer, que es un sellado que se le debe poner, entonces siempre a los dos le vas a poner este tipo de cobertura para que te duren más, y a la hora de limpiarlo con agua y jabón resolver el problema, y aproximadamente cada de 1 o 2 años debe estar dándole un retoque de nuevo a ese sealer. Por lo tanto, te recomiendo un especialista que lo haga, ya que te va a ayudar a que le hagas alargar la vida a ese material, y en caso al siguiente, bueno, que no te queda de otra, uno no quiere, pero pasan, entonces tienes que tener en cuenta y llamar a un especialista, ya que el mismo losero que te instaló lo puedes llamar para en caso de reparaciones y te pueda, en caso de que sea estirado, porque puede ser que siempre uno no quiera, pero una olla, un caldero da, o una tabla de una esquina y se hace una rajadura, entonces ellos pueden repararte eso. Bueno, ya te hablé de cuarzo, ahora viene la madera. La madera tiene dos opciones, una que puede ser la madera, la pieza sólida completa, o de diferentes tipos de layers o compuestas que se puede utilizar. Entonces, evidentemente esta madera compuesta te va a salir mucho más barata porque se hacen diferentes tipos de layers que utilizan una capa parecida al piso Engineer Floor, que te pone una capa delgada, que en este caso sería como una pulgada aproximadamente, y el resto lo hacen de otro material, pero esa capa es sólida, suficiente para tener unos 20-30 años, tener meseta ahí y no te estás preocupando. Entonces, y te sale más económico y te da un toque diferente a la casa, ya que acentuando toda esa meseta
con este tipo de material de madera ayuda a que le dé más valor a la propiedad. O si te das producción de la madera sólida, que aproximadamente va a tener entre 2-3 pulgadas o de 4 a 7 o 8 centímetros de espesor, esta independencia, ¿sabes?, de la zona y los tablones, las dimensiones que tenga. Sí, esto te va a ayudar. Dice, bueno, vas con tu losero, o en el caso de la madera, vas con el carpintero que se dedique a esto. Por eso te digo, hay muchos loseros que se dedican, trabajan con el tema de la piedra, pero también trabajan con el tema de la madera. Y tienen, ¿sabes?, muchas compañías trabajan los dos porque se pueden hacer diferentes variantes. Entonces, lo lleva a la persona que te va a hacer la meseta. Entonces, ok, ve la madera, ve el tipo de material, ok, que te recomiendo que puede ser haya, roble o nogal. Y entonces, con este tipo de madera, comparas precios, chequeas entre el cuarzo y la madera sólida o compuesta, comparas entre los tres y dices, bueno, ok, me voy por la edición de madera o me voy por el cuarzo. Si te das por la madera, dices, bueno, ok, me voy por la madera sólida o me voy por la madera compuesta. Al final, todo lleva un sealer. En el caso de la madera, lo que lleva es barniz, que lo que vas a hacer es se lija, se da una terminación, ¿sabes?, como le diría, bien pulida, y entonces se le da la resina o barniz, que puede ser con brillo o sin brillo, en dependencia de lo que tú quieras, y vas a lograr ese efecto, ese look bien impresionante, y vas a tener estas dos opciones, ya que con la madera vas a lograr looks y sentir más agradable, un confort, vas a sentir más en ese espacio, que con la piedra se siente un aspecto de lujo, pero nunca es igual que estos elementos de madera. Entonces tienes que valorar esto. Y un tercer punto, que sería la opción de las dos, ya que puedes tener en el mismo espacio, puedes tener toda una meseta o toda una línea de franja de cuarzo, y la otra parte puede ser madera, como en caso de una isla, que puedes tener una isla de madera y la meseta puede ser de cuarzo, o hacer una integración y si hasta un punto llega cuarzo y hasta otro punto llega madera. Tienes que valorar, en dependencia de los elementos que componen esa cocina y los gabinetes, que van a jugar un aspecto fundamental con los colores, el backsplash, que es la losa que se pone de fondo. Entonces vas jugando esos contrastes, por lo tanto siempre debes encontrar un especialista para eso. Entonces vas jugando y decir, ok, me voy por el cuarzo o por la madera. Y ya tienes elementos a la hora de tomar una decisión, por independencia de cómo va a quedar los materiales. Y si estás buscando para renovar, te recomiendo entonces que si te vas por la madera, porque es un problema de gusto, entonces vas por la madera y te vayas por la madera, los elementos estos de enchape o ingeniería, que son maderas tipo compuesta, que te vas a ahorrar dinero en caso de que lo quieras para una renta, o la quieres para flipear, para comprar y vender. O si es una casa, te doy un video por acá de rango alto, ¿sabes? Porque te puedes encontrar el rango bajo, medio y alto. Y esa casa de rango alto, entonces dice, ok, aquí la madera que lleva es una madera sólida. Una casa a término medio puede jugar en dependencia del tipo de presupuesto que tenga y las remodelaciones que vaya a hacer. Y una casa de precio bajo, evidentemente, vas a buscar, esa opción no va a servir lo que vas a poner Formica, que vas a cubrir eso, vas a poner plywood con Formica y va a quedarse bien para poder ahorrar dinero. Entonces, resumiendo, dos opciones, cuarzo o madera. Pero tu presupuesto te va a decir, tu gusto te va a decir. Aquí en Estados Unidos se estila mucho clase media o clase media baja, o una casa se le pone el cuarzo o el granito en su segunda opción. O ya en clase media, clase media alta, utiliza mucho la madera en piezas completas, ya que le da un toque y una fuerza a la cocina. Entonces tienes que valorar a qué mercado estás apuntando, y entonces ahí vas a decidir con todos estos elementos qué elemento va a ser mejor para ti a la hora de renovar ese proyecto de construcción. Si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, suscríbete a mi canal, y te seguiré subiendo tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Muchas gracias.